Y bueno, nos vamos a otros temas porque el relator especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, exhortó al gobierno de México a que efectúe una investigación a fondo de los hechos de violencia que dejaron la semana pasada 49 muertos en la cárcel de Topo Chico, allá en Nuevo León, Monterrey. La ONU destacó que se debe garantizar que las familias de las víctimas sepan qué sucedió en el penal y además se debe identificar a responsables e incluir indemnizaciones a las familias de las víctimas. Para hablar al respecto, doy la bienvenida con mucho gusto en el estudio a Laida Negrete, quien es coordinadora del proyecto de calidad de la justicia de México Evalúa. Muy buenas tardes, Laida. ¿Qué tal, Susana? Pues bueno, esta situación que ocurrió la semana pasada allá en Nuevo León, pues denuncia la crisis del sistema penal mexicano por la que está atravesando. ¿Crees que se haya tocado fondo con esto? Mira, yo creo que una forma de ver el incidente, primero es como una tragedia, Por supuesto. 49 muertos y miren, en el Casino Royal fueron 52 asesinados o muertos por las condiciones y fue un drama. En este caso es muy interesante ver las reacciones que se minimiza el valor de las vidas porque eran personas que estaban o bajo proceso penal o tenían una sentencia condenatoria. Eso es muy lamentable y habla de la distancia que tenemos como sociedad para prestar atención al sistema penitenciario. Por otro lado, a mí me gusta ver la tragedia de Topo Chico no como un incidente de pandillas o que tiene que ver con el tipo de personas, las características de las personas que estaban al interior del penal, sino como una deficiencia del sistema penitenciario, es decir, de la cárcel que los estaba resguardando. Pero Topo Chico es muy similar a lo que las condiciones que prevalecen en el resto del sistema penitenciario. Es decir, es un sistema, el sistema penitenciario mexicano, que permite que haya autocontrol y autogobierno en las cárceles mexicanas. Esto quiere decir que son los propios internos quienes ejercen el gobierno en las cárceles. Y esto solo se explica a través de un esquema de corrupción, es decir, el gobierno se lo disputan porque hay rentas y hay dinero de por medio. Y si ese dinero circula es porque hay una incapacidad del Estado o hay un permiso del Estado. Entonces, podríamos hablar de debilidad o de corrupción, pero la verdad, a mí me gustaría poner el énfasis en el tema de corrupción, que además está muy pertinente a la luz de las declaraciones del Papa Francisco. Por supuesto, la necesidad de transformar el sistema penitenciario. Se ha hablado mucho de que, pues bueno, esto que ya mencionabas, que tenían el control los criminales dentro de la cárcel, que incluso extorsionaban a otros reos pidiéndoles cuotas mensuales para no golpearlos, para que estuvieran en buenas condiciones, para que tuvieran comida. Incluso una familia denunciaba que su hijo murió 6 meses antes de cumplir su pena para salir de la cárcel y que cuando estos criminales supieron que él no podía pagar esta cuota mensual, pues lo pusieron a vender chicles y distintos productos y ese dinero se iba para los que lideraban allí en la cárcel. Y que esta situación tenía, por supuesto, conocimiento la directora del penal. Entonces, autoridades, ¿qué tiene que pasar para que las autoridades transformen este sistema penitenciario? Sí, es que justamente esto que sucedió en Topo Chico sucede en muchos otros penales, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que estar haciendo es avanzar en la discusión y en la aprobación de la Ley de Ejecución Penal, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es una ley que, te cuento, Susana, se discutió por académicos, por sociedad civil, pero también por autoridades durante un año, y se había llegado a un anteproyecto que tenía un balance entre garantizar los derechos de los internos y tener seguridad interna y externa. Es decir, la cárcel sí tiene que cumplir la función de incapacitar, pero también tiene otra función que nosotros le hemos querido dar como país, de reinserción y de proteger derechos básicos y dignidad de las personas que están allá adentro. Es decir, no queremos exponerlos a violencia ni tampoco a una muerte violenta, ¿no? Claro. Entonces, esto ya se había logrado y solamente vamos a tener un sistema penitenciario moderno si logramos ese balance entre esos dos grandes objetivos. Y ya lo tenía el anteproyecto y después se llevó a la congeladora, principalmente porque las autoridades temen por ser laxos,
que en realidad es algo paradójico, porque en realidad la laxitud es lo que existe ahora. Ahora, ¿no? claro. Es que hagan su santa voluntad. Y la mano dura es la que existe ahora, solo que se aplica de forma no equitativa, ¿no? Se es muy duro con algunos, muy laxos con otros. Entonces ya se había logrado eso, y además había un tema de dinero, que no se le quiere invertir recursos al sistema penitenciario, como a veces no se le quiere invertir al sistema de justicia penal. Pero este es el resultado, ¿no? Vamos a tener más Topo Chicos si no logramos avanzar en un ideal como el que tenía el anteproyecto. ¿Cuándo fue que se congeló este anteproyecto que nos menciona? Desde diciembre del 2014, entonces ya lleva un año, un mes parado. Pedimos a los senadores de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Derechos Humanos, la presidenta ya está avanzando el proyecto, a que volvamos a discutir esto y que si hay dudas, nos sentemos de nuevo a discutirlas como sociedad. Por supuesto, porque este tipo de situaciones muchas veces pues son del conocimiento de los gobernadores, de las autoridades, y no se hace nada al respecto porque pues tal vez creen que no está en sus manos, que no tienen la infraestructura para atenderlo, y pues este anteproyecto sin duda podría darles esa facilidad. Sí, y sin duda, una forma de controlar la corrupción, o la única forma, es generando contrapesos. Entonces, el poder de las autoridades tiene que estar contrarrestado con un poder de la sociedad civil que diga: no nos gusta cómo se está administrando el penal, no nos gusta los incidentes de corrupción, pero también los incidentes de violencia. ¿Cuántos años tienen que pasar en caso de que esto se haga ley? ¿Cuántos tendrían que pasar para que veamos un sistema penal transformado? Mira, depende de cuántos recursos quiere invertir el gobierno federal y los gobiernos estatales. Pero sí te puedo decir que según la Comisión de Derechos Humanos, que hace una evaluación muy balanceada de todos los penales en el país, o de los penales más poblados, cuando menos, lo que hemos visto es que no ha habido avances. Estamos reprobados, y lo que sucedió en Topo Chico, si bien Nuevo León estaba entre los últimos lugares, en realidad todo nuestro sistema de justicia penitenciario está reprobado. Bien, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, Laida Negrete, coordinadora del proyecto de calidad de la justicia de México Evalúa. Estaremos en contacto contigo para seguir analizando este tema. Gracias, Susana. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.